Muchas veces nos despertamos por la mañana con la sensación de que algo está mal, como si la vida fluyera a nuestro alrededor, pero nosotros permaneciéramos inmovilizados, sin poder participar plenamente en ella. Este es un sentimiento familiar para muchas personas. La sensación de estar atrapado. Es una experiencia que puede surgir en cualquier etapa de la vida, un momento en el que las cosas parecen no avanzar, y lo que debería ser un viaje de crecimiento y transformación se convierte en una rutina interminable. Lo más curioso de esta sensación de estar atrapado es que no siempre es visible, y muchas veces no se trata de una prisión física. No estamos hablando de cadenas o rejas, sino de algo mucho más sutil y poderoso: nuestra mente. Nos sentimos atrapados, no por las circunstancias externas, sino por las construcciones internas que hemos creado a lo largo de la vida. Creencias, miedos, inseguridades e incluso patrones adquiridos desde la infancia. A menudo nos encontramos atrapados en ideas limitantes sobre lo que podemos o no podemos lograr, y esas ideas moldean nuestra realidad, creando una sensación de estancamiento. La ilusión de inmovilidad se refuerza constantemente con pensamientos automáticos que nos dicen que estamos atrapados en una situación sin salida. Puede ser el trabajo, la relación, la salud o cualquier otra área de la vida donde el movimiento parece imposible. La reacción inmediata suele ser mirar hacia el mundo exterior y culpar factores fuera de nuestro control. No puedo dejar este trabajo. No puedo cambiar mi vida ahora. Nada cambia para mí. Pero esta visión, aunque comprensible, ignora el verdadero factor que nos atrapa: la mente. Las cadenas que nos atan suelen ser invisibles, formadas por creencias arraigadas y experiencias pasadas. Cada fracaso, cada error o cada trauma no resuelto se va acumulando y, sin darnos cuenta, comienza a definir nuestra realidad. La mente entonces crea una narrativa en la que creemos que no somos capaces de cambiar, que nuestro destino está fijado, que el movimiento es imposible. Y así permanecemos inmóviles, como si estuviéramos en una jaula invisible, sin cuestionar nunca los barrotes que nos rodean. Pero ¿y si esta prisión fuera solo una ilusión? ¿Y si, en realidad, las cadenas que nos atan fueran más flexibles de lo que imaginamos? La verdad es que, al igual que un elefante que, cuando es cría, intenta escapar de una estaca sin éxito y con el tiempo cree que nunca podrá liberarse, nosotros también tenemos patrones mentales que nos mantienen atados a antiguas creencias. Sin embargo, es posible soltar esas cadenas. El primer paso es comprender que la prisión es interna y, por lo tanto, tenemos la capacidad de liberarnos. Al darnos cuenta de que somos nosotros mismos quienes creamos nuestras limitaciones, podemos empezar a cambiar nuestra percepción y, con ello, nuestra realidad. Sin embargo, antes de avanzar hacia la transformación, primero es necesario entender qué es lo que realmente nos ata. El autoconocimiento es la clave para empezar a percibir esas cadenas invisibles y dar el primer paso hacia nuestra liberación. Identificar esas limitaciones internas es el movimiento inicial para alcanzar la libertad. Al fin y al cabo, el verdadero cambio no ocurre en el mundo exterior, sino en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y nuestras posibilidades. Vamos a ilustrar con la historia. En una pequeña aldea, alejada del bullicio de las grandes ciudades, había un elefante inmenso, cuya presencia era capaz de detener a cualquiera que lo observara. No solo era grande, su fuerza era incuestionable y su imponencia hacía que cualquiera creyera que podía dominar cualquier situación con facilidad. Sin embargo, había algo que le impedía expresar todo su poder. Estaba atado a una diminuta estaca, firmemente fijada al suelo con una simple cuerda. Este elefante, que podría fácilmente arañar la tierra y arrancar aquella estaca con un solo movimiento, pasaba sus días vagando en un círculo pequeño y limitado. Parecía resignado, con la cabeza baja y la mirada distante, como si no tuviera fuerzas ni siquiera la intención de intentar liberarse. No mostraba signos de frustración ni esfuerzo por escapar. Aparentemente aceptaba que esa era su realidad. Un día, un viajero que pasaba por la aldea observó la escena y no pudo evitar sorprenderse.
Se acercó al cuidador del elefante, con la curiosidad reflejada en su rostro y preguntó: ¿por qué este elefante, tan grande y fuerte, no intenta liberarse? Podría fácilmente arrancar esa estaca del suelo y caminar libremente, pero parece estar atrapado. ¿Cuál es la razón? El cuidador, un hombre sabio y sereno, miró al elefante por un momento, sonrió levemente y respondió: cuando era solo una cría, atamos su pata a esta misma estaca. En aquel entonces, era pequeño y no tenía la fuerza necesaria para romper la cuerda o arrancar la estaca. Luchó, intentó con todas sus fuerzas, pero por más que lo intentó, no lo logró. Después de varios intentos fallidos, comenzó a creer que no era capaz de escapar. Ahora, aunque es mucho más fuerte y podría destruir esta estaca con facilidad, sigue creyendo que está atrapado. Su mente está convencida de que no puede liberarse. El viajero permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras del cuidador. Luego observó al elefante una vez más, esta vez con una nueva perspectiva. Lo que decía el cuidador era claro: el elefante no estaba físicamente atrapado, estaba prisionero de las cadenas invisibles de su propia mente. La estaca que lo limitaba ya no era un obstáculo real, sino un símbolo de la creencia del elefante de que no podía escapar. Estaba atrapado en una historia que él mismo había creado y seguía alimentando, aun cuando la realidad ya no correspondía con esa historia. Esta historia simple pero profunda encierra una poderosa lección. Muchas veces, nosotros también somos como el elefante. Sentimos que estamos atrapados en nuestra vida, incapaces de salir de un ciclo de estancamiento, pero lo que nos mantiene paralizados no son las circunstancias externas, sino las creencias y narrativas internas que hemos construido con el tiempo. Como el elefante, podemos estar luchando contra algo que ya no tiene poder sobre nosotros. Pero, al estar tan acostumbrados a esta limitación mental, creemos que no tenemos otra opción más que aceptar nuestra situación. Las cadenas que nos aprisionan no son tangibles. No pueden verse, tocarse, ni siquiera identificarse fácilmente. Pero ahí están, definiendo nuestra visión del mundo y de nuestro propio potencial. Lo que necesitamos entender es que, al igual que el elefante, las cadenas invisibles que nos mantienen prisioneros no son tan fuertes como imaginamos. Se alimentan de nuestras creencias limitantes, ideas de que no somos lo suficientemente buenos, de que hemos fracasado en el pasado y de que no merecemos algo mejor. Pero esas cadenas pueden romperse. La percepción de que estamos atrapados es solo una distorsión de nuestra realidad. Cuando comenzamos a cuestionar esas creencias, a reconocer que están basadas en experiencias pasadas y no en verdades absolutas, empezamos a liberarnos. La verdadera libertad viene desde dentro. Así como el elefante, que podría romper fácilmente las cadenas de su mente, nosotros también tenemos el poder de liberarnos de nuestras propias limitaciones, una creencia a la vez. Al darnos cuenta de que la verdadera prisión está en nuestra mente, tenemos la oportunidad de dar el primer paso hacia la transformación. Esta historia del elefante nos recuerda que la verdadera libertad comienza cuando logramos reconocer que la prisión en la que nos encontramos no está hecha de acero o hierro, sino de nuestra propia percepción de la vida. La clave para la transformación está en nuestras manos, o mejor dicho, en nuestra mente. Ahora que entendemos que la verdadera prisión muchas veces reside en las creencias limitantes y en las narrativas internas que creamos sobre nosotros mismos, el siguiente paso es aprender a liberarnos de esas cadenas invisibles. No basta solo con saber que estamos atrapados. Es necesario actuar para romper esas ataduras mentales y abrir camino hacia una vida más plena y libre. A continuación, exploraremos prácticas simples y efectivas que pueden ayudar en este proceso de transformación. Era una mañana silenciosa, y Laura se sentó en su escritorio con la mirada fija en la ventana, mientras una ligera brisa movía las cortinas. Se encontraba en un punto crucial de su vida. Se sentía paralizada, como si algo invisible estuviera bloqueando su camino. Tenía grandes sueños, pero siempre había algo que la hacía dudar. No sabía exactamente qué era, pero sentía que estaba ahí, algún tipo de bloqueo,
algo que le impedía avanzar. Fue entonces cuando, inspirada por la reciente lectura de un libro sobre autoconocimiento, Laura comenzó a cuestionarse qué era lo que realmente la estaba deteniendo. Tomó una hoja de papel y escribió: ¿cuáles son las cosas que me frenan? Fue el inicio de un proceso de reflexión profunda. Laura observó la hoja en blanco durante algunos minutos. No sabía exactamente qué buscar, pero esa voz interna que escuchaba todos los días empezó a surgir. Comenzó con pequeños pensamientos. No soy lo suficientemente buena para intentar esto. Siempre fracaso, así que no vale la pena intentarlo de nuevo. Y soy demasiado mayor para empezar algo nuevo. A medida que los pensamientos fluían, se dio cuenta de algo poderoso. No estaba escribiendo solo cosas que pensaba sobre sí misma, sino cosas que creía que eran verdaderas, aunque nunca hubieran sido comprobadas. Entonces comenzó a cuestionarse: ¿de dónde vienen estas creencias? Laura recordó cuando era más joven e intentó varias veces aprender a tocar el piano, pero no pudo aprender tan rápido como los demás niños. No soy musical, pensó para sí misma. Esa creencia, originada en una experiencia frustrante, se arraigó en su mente y comenzó a dictar su vida. A lo largo de los años, otras creencias limitantes fueron alimentadas por fracasos, comparaciones con los demás e incluso críticas que ella internalizó. Laura se dio cuenta de que muchas de sus limitaciones eran simplemente creencias que había aceptado como verdades absolutas. Estas ideas estaban tan arraigadas que nunca las cuestionaba. Simplemente moldeaban su visión de sí misma y del mundo que la rodeaba. Laura comenzó a darse cuenta de que sus creencias limitantes no eran una sentencia definitiva, sino algo que podía cambiar. Se dio cuenta de que, al igual que esas raíces que crecían lentamente y con el tiempo se profundizaban en la tierra, esas creencias también podían deshacerse si tenía el coraje suficiente para cuestionarlas y desafiarlas. Finalmente, escribió una nota importante en el margen de la página: no soy prisionera de estas creencias. Puedo cambiar mi percepción. Con esto comprendió que el verdadero obstáculo no eran los fracasos o las críticas externas, sino la forma en que los interpretaba y los cargaba consigo. Su camino hacia la liberación había comenzado allí, con un simple paso: reconocer que muchas de las cadenas que la mantenían paralizada no eran reales. Después de la revelación de Laura, pasó días reflexionando sobre las creencias limitantes que había identificado. Aunque había dado el primer paso al reconocerlas, una duda seguía rondando su mente. ¿Son realmente ciertas estas creencias? ¿O son solo construcciones de mi mente? Un día, durante un paseo por el parque, Laura tuvo un momento de claridad. Se sentó en un banco, observando los pájaros volar a lo lejos y los árboles balanceándose suavemente con el viento. El silencio a su alrededor permitió que su mente comenzara a cuestionar las creencias que tanto la habían aprisionado. Pensó en las historias que se había contado a sí misma durante años, historias que la limitaban, como la de no ser lo suficientemente buena, la de no merecer el éxito y la de que sus fracasos pasados definirían su futuro. Fue en ese momento cuando la idea de cuestionar estas creencias tomó más claridad. Entendió que, para liberarse de verdad, necesitaba más que una simple toma de conciencia. Debía cuestionar profundamente cada una de estas creencias y desmontarlas, una por una. Con un cuaderno en la mano, Laura comenzó a escribir preguntas para cada una de sus creencias limitantes. No soy lo suficientemente buena para tener éxito. Laura se preguntó con sinceridad: ¿de dónde viene realmente esta creencia? Pensó en aquellas ocasiones en las que se sintió desanimada e inadecuada, como aquella vez en que asistió a una entrevista de trabajo y no fue seleccionada para el puesto. Pero entonces se dio cuenta de que su fracaso en ese momento no significaba que fuera incompetente. Era solo una situación que no reflejaba su verdadero valor. Comprendió que el éxito no era algo que se otorgaba, sino algo que se conquistaba con esfuerzo, aprendizaje y perseverancia. Siempre fracaso, así que no vale la pena intentarlo de nuevo.
Esta creencia surgió de una serie de intentos frustrados. Laura había probado varios proyectos en el pasado y cuando fracasó, el dolor del rechazo fue tan intenso que comenzó a verse a sí misma como alguien condenada al fracaso. Sin embargo, al cuestionar esta creencia, recordó momentos en los que, a pesar de los fracasos, había aprendido y crecido. Fracasar no significa ser un fracaso. Significa aprender y volver a intentarlo. Se dijo en voz baja, afirmando su nueva perspectiva. Soy demasiado mayor para empezar algo nuevo. Este pensamiento, que surgía cada vez que consideraba reinventarse profesionalmente, fue rápidamente confrontado. ¿Realmente la edad es una barrera? ¿Cuántas personas han demostrado que la experiencia y la madurez son aliados poderosos? Laura recordó historias de personas que habían comenzado nuevas carreras más tarde en la vida y habían logrado un éxito extraordinario. Se dio cuenta de que el verdadero obstáculo no era la edad, sino la creencia de que debía rendirse por un simple número. Con cada creencia que cuestionaba, Laura se sentía más ligera, como si estuviera despojándose de capas de un peso invisible que había estado cargando. Empezó a darse cuenta de que esas historias que se contaba a sí misma no eran verdades absolutas, sino limitaciones creadas por una visión distorsionada. Esas creencias se habían basado en momentos específicos de su vida, pero ahora, al analizarlas con mayor objetividad, veía que eran solo fragmentos de la historia, no la totalidad. Laura realizó un pequeño ejercicio para continuar este proceso de cuestionamiento. Anotó todas las situaciones que demostraban que sus creencias limitantes eran erróneas. Para la creencia de que no era lo suficientemente buena, recordó momentos en los que había sido elogiada por sus habilidades, incluso en pequeñas conquistas. Para la creencia de que siempre fracasaba, reconoció las veces en que se había levantado después de una caída y había seguido adelante con mayor sabiduría. Y para la creencia de que era demasiado tarde, hizo una lista de personas que admiraba y que habían comenzado nuevas etapas en su vida en edades avanzadas. Al revisar estas evidencias, Laura comprendió que lo único que realmente la mantenía atrapada era la idea de que esas creencias eran inmutables. Al cuestionarlas con honestidad y objetividad, se dio cuenta de que tenía en sus manos la llave de su propia liberación, la capacidad de reescribir su historia. Después de días de reflexión y cuestionamiento, Laura sintió que finalmente se estaba liberando de las cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera. Sabía lo que tenía que hacer, pero algo aún la hacía dudar. Aunque había desafiado sus creencias limitantes y comprendido que no definían quién era, la duda seguía surgiendo en su mente. ¿Y si fracaso otra vez? Fue entonces cuando recordó algo que había leído en un libro sobre el coraje. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición de actuar a pesar de él. Laura comprendió que el miedo al fracaso nunca desaparecería por completo, pero la verdadera valentía residía en el acto de actuar de todos modos. Necesitaba empezar, sin importar cuán pequeño fuera el primer paso. Sabía que, al dar ese paso, la confianza vendría de forma natural. Y eso fue exactamente lo que hizo. Esa misma semana, Laura decidió que empezaría a postularse para nuevas oportunidades de trabajo, algo que había evitado durante mucho tiempo porque creía que no sería aceptada. El miedo a no ser lo suficientemente buena la había mantenido paralizada, pero ahora era consciente de que esas creencias limitantes no eran inmutables. No necesitaba sentirse perfecta para comenzar, ni esperar a que las condiciones fueran ideales. El proceso de tomar acción fue, de hecho, simple, pero profundamente poderoso. Laura comenzó a enviar currículos, a asistir a entrevistas, incluso cuando su estómago estaba lleno de mariposas de ansiedad. No esperaba una respuesta positiva de inmediato, pero en lugar de esperar a tener confianza, actuó para crearla. Cada envío de currículo y cada entrevista fueron pequeñas victorias que le demostraron que no era el miedo lo que la definía, sino su disposición a actuar a pesar de él. También aplicó esta práctica en su vida personal. En lugar de esperar la perfección para comenzar un nuevo proyecto de hobby, algo que siempre había postergado por sentirse incapaz,
Se permitió empezar con algo sencillo. Comenzó a pintar, incluso sin tener habilidades avanzadas. Al principio, sus lienzos no tenían la belleza que imaginaba, pero eso no le importaba. Con cada pincelada, se sentía más libre. La acción en sí misma, el simple acto de comenzar, le proporcionaba una sensación de satisfacción que jamás había experimentado cuando permanecía paralizada por la inacción y el miedo. Lo más importante fue que Laura empezó a darse cuenta de que, al actuar, no solo se liberaba de sus creencias limitantes, sino que también se reconectaba con su propia esencia, con la persona valiente que siempre había sido, pero que había permanecido oculta bajo capas de miedo. Recordó un momento de su infancia cuando, sin temor, trepó al árbol más alto del parque, desafiando sus propios límites. Ahora comprendía que, en aquella época, la acción provenía de una confianza pura e inquebrantable, sin dudas sobre su capacidad. La diferencia, entonces, no estaba en no tener miedo, sino en actuar a pesar de él. Y fue a través de esta práctica constante de acción que Laura fue, poco a poco, desmontando las barreras que la retenían. Cada acción valiente, por pequeña que fuera, la empoderaba más, permitiéndole ver con claridad que lo que la frenaba no era la falta de habilidad, sino la creencia de que no era capaz. Al actuar, no solo estaba desafiando esa creencia, sino que la estaba reemplazando por una nueva. Soy capaz de hacer lo que me propongo. Cada paso dado era como una escultura en un bloque de mármol, y Laura, con sus acciones, estaba esculpiendo la versión más valiente y fuerte de sí misma. Mientras Laura continuaba dando pasos valientes, comenzó a notar algo crucial. Sus antiguas creencias limitantes no desaparecían de la noche a la mañana. El miedo y la duda seguían apareciendo, especialmente en momentos de desafío o cuando se enfrentaba a lo desconocido. Sabía que el cambio no sería fácil y que, para transformar realmente su mentalidad, necesitaba reprogramar su mente, reemplazando los pensamientos negativos y autodestructivos por afirmaciones positivas y fortalecedoras. Fue entonces cuando recordó algo que había leído años atrás, durante un periodo de autodescubrimiento. La mente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Lo que repites para ti mismo se convierte en tu realidad. Esta idea quedó grabada en su mente. Sabía que, si quería transformar su vida, debía cambiar la forma en que se veía a sí misma y la manera en que se hablaba internamente. Necesitaba crear nuevas narrativas que la impulsaran en lugar de limitarla. Comenzó de manera simple. Cada mañana, mientras se preparaba para el trabajo, se miraba en el espejo y repetía: soy capaz, soy fuerte, merezco el éxito y la felicidad. Al principio las palabras le parecían vacías, casi un esfuerzo sin sentido. Pero, a medida que las repetía todos los días, comenzó a sentir una ligera incomodidad, algo profundo, como si estuviera rompiendo una barrera interna. El efecto no fue inmediato, pero, con el paso de las semanas, Laura empezó a notar un cambio sutil en la forma en que se percibía. Se sentía más segura al tomar decisiones y más capaz de enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Pero Laura no se detuvo ahí. Fue más allá, creando afirmaciones específicas y poderosas para reprogramar las áreas de su vida que más necesitaban transformación. Merezco ser exitosa. El éxito llega a mí con facilidad. Cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. En lugar de dejarse consumir por el miedo al fracaso, Laura comenzó a recordarse a sí misma que fracasar no era una sentencia, sino una etapa del proceso. Soy resiliente y puedo superar cualquier obstáculo. Estas afirmaciones la ayudaron a reconstruir su autoimagen y a reafirmar su creencia en su propio potencial. Laura también incorporó las afirmaciones en el inicio de su rutina diaria de meditación. En silencio, visualizaba la versión de sí misma que deseaba ser. Una mujer segura, empoderada, valiente. Se imaginaba superando todos los desafíos y alcanzando sus metas, mientras repetía en su mente: soy la creadora de mi realidad. Tengo el poder de cambiar mi vida.
Estas imágenes mentales acompañadas de afirmaciones empezaron a crear una poderosa conexión entre lo que creía y lo que manifestaba en su vida. No solo decía las palabras, sino que las sentía e incorporaba cada una de ellas en su ser. Con el tiempo, Laura comenzó a notar que sus acciones estaban alineadas con esas afirmaciones. De hecho, estaba viviendo conforme a las creencias positivas que estaba cultivando. Ahora, en momentos de dificultad o cuando el miedo intentaba infiltrarse, Laura no cedía. Sabía que la mente tenía un poder inmenso sobre sus acciones y que, al seguir practicando afirmaciones, estaba reforzando una mentalidad de abundancia y éxito. Cada vez que una voz interna intentaba decirle que no era capaz, ella respondía con una afirmación positiva, rechazando la negatividad y reafirmando su fuerza interior. Las afirmaciones no eran una solución mágica, pero, en combinación con las acciones valientes que Laura venía practicando, comenzaron a convertirse en una herramienta de transformación poderosa. Descubrió que el verdadero cambio comienza en la mente y que, al reprogramar sus pensamientos, en realidad estaba reprogramando su realidad. Laura se dio cuenta de que el mayor obstáculo para su éxito no era el mundo exterior, sino la narrativa interna que había construido a lo largo de los años. Ahora estaba escribiendo una nueva historia. Una historia donde ella era la protagonista. Una mujer que se empoderaba con cada nuevo paso dado, con cada afirmación repetida. Ahora, en su camino de autodescubrimiento y empoderamiento, Laura sabía que la motivación no era algo que simplemente aparecía de manera constante. Aprendió, muchas veces de la manera más difícil, que la motivación puede fluctuar, que los obstáculos pueden ser desafiantes y que el miedo puede volver a manifestarse, especialmente en los momentos más críticos. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. Ya no veía esos obstáculos como barreras, sino como oportunidades para crecer y fortalecerse. Fue entonces cuando Laura recordó algo esencial. La persistencia era la clave para mantener el progreso, incluso cuando la motivación parecía desaparecer. Sabía que, muchas veces, las grandes transformaciones no ocurrían porque alguien se sintiera motivado todo el tiempo, sino porque esa persona estaba dispuesta a continuar, incluso ante las dificultades. Laura reflexionó sobre una de las mayores lecciones que había aprendido en su viaje. No existe éxito sin esfuerzo continuo. Se dio cuenta de que el verdadero cambio no ocurría de manera abrupta, sino a lo largo del tiempo, a través de pequeñas acciones diarias que pueden parecer insignificantes, pero que, acumuladas, generan grandes resultados. También comprendió que la persistencia no significa simplemente obligarse a seguir cuando se siente agotada, sino entender que cada paso, incluso los más difíciles, forman parte de un proceso mayor. La persistencia es, en esencia, una práctica de paciencia y confianza en el proceso. A veces Laura se sentía cansada. Había días en los que la duda volvía a aparecer y el miedo la invadía. Sin embargo, comenzó a aplicar una nueva mentalidad. En lugar de culparse por esos momentos de debilidad, los aceptaba como parte de su camino. La persistencia, para Laura, significaba avanzar un paso a la vez, incluso si era con miedo o sin la motivación ideal. Empezó a utilizar una frase que la inspiraba cada vez que los desafíos parecían insuperables. Si continúo, llegaré. Un paso a la vez, lo superaré. También recordó las dificultades que enfrentó en su infancia cuando, al aprender a andar en bicicleta, tuvo que caerse innumerables veces antes de lograr mantener el equilibrio. No dejó de intentarlo porque sabía que la persistencia marcaría la diferencia. Ahora aplicaba ese mismo enfoque en su vida adulta, enfrentando el miedo con la misma determinación con la que había aprendido a pedalear. Con el tiempo, Laura comprendió que la persistencia no consistía en hacerlo todo de una vez, sino en continuar, incluso cuando parecía que el progreso era lento. Abrazó el proceso, sin prisas por obtener resultados rápidos, pero confiando en que, con consistencia, el impacto sería enorme. Así se permitió evolucionar a su propio ritmo, sabiendo que la verdadera transformación ocurre de adentro hacia afuera.
La persistencia, al final, se convirtió en la fuerza que la guiaba en los momentos difíciles. La fe en su propio proceso era ahora la base sobre la cual Laura construía su nueva realidad. Ya no se dejaba intimidar por los obstáculos porque sabía que cada desafío era una oportunidad para fortalecer su determinación. Liberarse de las cadenas invisibles es un viaje continuo, pero cada paso hacia el cambio trae una creciente sensación de empoderamiento y libertad. Al identificar, cuestionar y desafiar nuestras creencias limitantes, comenzamos a darnos cuenta de que lo que realmente nos impide alcanzar nuestro potencial no son los obstáculos externos, sino la forma en que interpretamos nuestra realidad interna. Las prácticas que hemos discutido en este capítulo, la autoobservación, el cuestionamiento, la acción valiente, las afirmaciones y la meditación, son herramientas poderosas que nos permiten romper esas cadenas. Recuerda que la verdadera transformación ocurre cuando comenzamos a actuar, a cuestionar y a reprogramar nuestra mente. Con el tiempo, te darás cuenta de que el espacio para el cambio es mucho mayor de lo que imaginabas. Al igual que el elefante que, al reconocer su verdadera fuerza, finalmente pudo liberarse, tú también puedes romper las limitaciones que antes parecían inamovibles. Al final de este viaje de autodescubrimiento y transformación, Laura se sintió diferente. Ya no era la misma mujer que había comenzado su búsqueda de respuestas, aquella que se sentía atrapada por las cadenas invisibles de sus creencias limitantes. Ahora comprendía que la verdadera libertad no provenía de la ausencia de desafíos, sino de la capacidad de actuar a pesar de ellos. Laura aprendió, a lo largo del camino, que la clave para la motivación y la transformación personal residía en su propia acción, en la valentía de dar un paso, por pequeño que fuera, y en la capacidad de liberarse de las limitaciones impuestas por creencias antiguas y negativas. Entendió que no existía una única fórmula para el éxito o la felicidad. Lo que realmente importaba era la disposición a cambiar su propia narrativa, a cuestionar las historias que se contaba a sí misma y a actuar con confianza. El proceso de reprogramación mental, mediante afirmaciones positivas, fue una herramienta poderosa, pero Laura sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana. Era una práctica diaria, un compromiso con la evolución constante. Pero con cada pequeña acción, se acercaba más a convertirse en la persona que sabía que podía ser. Con cada nuevo desafío enfrentado, Laura se volvía más fuerte, más segura de su potencial. También aprendió que el miedo no era algo que debía evitar, sino algo que debía abrazar. En realidad, el miedo era una señal de que se estaba desafiando a sí misma y saliendo de su zona de confort. Y fue precisamente fuera de esa zona donde Laura encontró su verdadero poder. La acción valiente, el cuestionamiento de las creencias limitantes y la reprogramación mental se convirtieron, para ella, en los pilares de su transformación. Con estos principios en mente, sabía que no había límites para lo que podía lograr. Al final, Laura no solo superó el miedo, sino que también lo utilizó como combustible para su motivación. Se convirtió en una mujer que, en lugar de esperar la perfección, actuaba con la certeza de que el éxito residía en su camino y no en un destino final. Descubrió que la verdadera libertad estaba en el poder de tomar las riendas de su vida y, más importante aún, en elegir cómo responder ante cada situación. Hoy Laura mira hacia atrás con gratitud. Entiende que todos los obstáculos y desafíos que encontró en su camino no eran barreras, sino escalones que la ayudaron a elevarse. La prisión que antes sentía no estaba en el mundo exterior, sino en su propia mente. Ahora vive con la plena conciencia de que el mayor poder reside en su capacidad de transformar sus pensamientos y, con ello, su realidad. Laura se convirtió en un ejemplo de cómo, al cuestionar nuestras creencias limitantes, actuar con valentía y reprogramar nuestra mente, podemos alcanzar una vida más plena, más libre y más alineada con quienes realmente somos. Si te sientes atrapado, recuerda que la clave de tu libertad está en tus manos. El primer paso siempre es el más desafiante.
Pero no lo olvides, la transformación comienza dentro de ti. Al cuestionar las creencias que limitan tu potencial, tomar acciones valientes y reprogramar tu mente con pensamientos positivos, serás capaz de crear una nueva historia para tu vida. El poder del cambio está en ti, y el viaje hacia la verdadera libertad comienza ahora.